Listo. Hi, Agbata Shurewari Wafung, how are you? Iya, Cynthia, Clarence, Wolf Limo, how are you? Good evening, bonsoir. I am Iyajanina. I'm starting this program Iyavision tonight. It's going to be a bilingual show. Va a ser un show bilingüe de Iyavision con todos ustedes. Segundo programa de Iyavision. This is the second program of Iyavision today. March 16th, and very happy to be here with you today. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Este es un programa de artes curativas y misticismo afro. This is the healing arts community. I'm going to try to do this bilingual because I know there's people that speak English and Spanish in the program. So this is the healing arts community. It's a community of healers, artists, activists, professionals that love the healing arts and African mysticism. Esta es una comunidad de artes curativas y misticismo afro, de profesionales y personas que les encantan las artes curativas, el misticismo afro. Saludos, bienvenidos a esta edición de Iyavision. Les traigo mi visión del mundo a través, por supuesto, de las artes curativas y el misticismo afro. I am bringing you Iyavision as my world vision of, through the lens of the healing arts and African mysticism. And I want to thank my sponsors, the Arnold Walters Foundation. Shout out to our brothers at Only Good Music Radio, who are starting the 8th season soon. Gracias a nuestros patrocinadores, la Fundación Arnold Walters, y un saludo a nuestros hermanos de Only Good Music Radio que se aprestan a comenzar la 8ª temporada. Venimos con todo, lleno de misiones y lives y usted sabe, mucho contenido cultural y musical. So we're going to be starting our 8th season. Iyavision is going to be on Only Good Music Radio. We're starting our 8th season with Only Good Music Radio, bringing you the best of world music, cultural news, and world news in general. So very happy to be here. I'm going to do this. We're going to have this focus today on women and on water and, of course, our wisdom as women in these times of crisis and war. Vamos a tener esta visión de la mujer y de las artes curativas, pero también del agua. Es el mes del agua, es el mes de la mujer, se lo saben, y sobre todo por estos tiempos de crisis y de guerra que estamos viviendo en estos momentos. Este es el mes de la mujer, de las aguas, la vida silvestre y también la poesía, los bosques. Viene el equinoccio de primavera, otoño, celebramos el Día Mundial, ustedes saben, de la vida silvestre y los bosques como medios de subsistencia para nosotros, para preservar el planeta y sobre todo porque ahí viven los orillas. So, we are celebrating many things this month. We are celebrating World Wildlife Day, which gives us the opportunity to celebrate the beauty and variety of the earth and, the animals and plants. And more than 800 million people inhabit our forests and depend on these forests for food, for livelihood, for medicine. But they also have a very strong sense of personal and cultural belonging to these places. So this is the case for our African houses and our iles. And, they have a very strong relationship with the earth. So I was saying that, it's very, very important for us to celebrate and to preserve the earth mother. Para nosotros es muy importante esa conexión que tenemos con la madre tierra, con esas 800,000 personas que viven y que tienen medios de subsistencia que dependen de estos bosques y de estos medios de subsistencia por medio de los animales y las plantas de nuestros bosques, que lo usan como medicina, como medios de vida, pero que también tienen una fuerte conexión ancestral y una fuerte conexión espiritual, como es el caso de nuestras casas espirituales, que son nuestros iles de las culturas afroancestrales aquí en las Américas y en el mundo. Entonces, este Día Mundial de la Vida Silvestre nos permite eso. I was also saying that spring is here. Spring is almost here, ruled by Oshun, our Orisha, of course, of beauty, love, fertility. She personifies beauty and the power of nature. And so what can we achieve through nature? We can achieve balance and elevate our ashe. We can also, the Orishas live there. They live in nature as manifestations of the creative force. They are nature spirits, and they help us they help us regulate life on Earth, on this planet. They are the foundation of Afro-ancestral spirituality and African mysticism, which is nature. And
we use Ebo, we use inspired actions, we use prayer, we use spiritual and healing arts and sciences to connect with the Orisha and the ancestors. So wildlife, is sacred and nature is our temple. So, es muy importante para nosotros porque logramos muchas cosas a partir de la naturaleza, logramos nuestro equilibrio, logramos subir nuestro Ashe y también tenemos ese poder, el poder de las fuerzas creativas de la naturaleza y las fuerzas espirituales que son los orishas, que son espíritus de la naturaleza que regulan la vida en el planeta. Entonces, la espiritualidad afroancestral está realmente fundamentada en ello y por eso nosotros hacemos siempre ofrendas, acciones inspiradas, oraciones y todas esas ciencias y artes espirituales que nos permiten conectarnos con nuestros ancestros y con los orishas. Gracias a todos los que se siguen uniendo a la transmisión. Y tenemos a Shaggy, KTY, Virnov y a Cynthia, all of you, thank you. Gracias a todos los que se siguen uniendo a la transmisión. Así que thank you for all those joining us from everywhere, all parts of the world. So, así que, I was saying we are at the end, we're coming at a difficult time. And I've done a few readings to see what we can do as a community to align ourselves with positive things, to change the narrative, to change the energy, and to change the outcome, which can be difficult at this time. So we are at the end of the age of Pisces, and we are entering Aquarius and, the digital age. So knowledge is important. Knowledge is like the best ally right now in terms of human development. And we must heal old patterns and replace them. The time is propitious to learn, to specialize, and to, all those things that are obsolete, that no longer support our growth, have to be left behind. Les decía que, este es el final de la época de Piscis. Entramos en la época de Acuario. Es un tiempo propicio porque es la época digital, es una era de desarrollo humano por medio del desarrollo intelectual y por supuesto la tecnología. Entonces esos patrones obsoletos debemos dejarlos atrás, debemos dejar atrás todo eso que no nos sirve y que ya no apoya nuestro crecimiento. Entonces es un mes en que se ven todos esos conflictos armados, esos conflictos en Yemen, en Palestina, en Ucrania. We're seeing conflicts everywhere. Not just in Ukraine. We're seeing conflicts in Yemen, in Palestine. They've been at it for 70 years. Of course, Ukraine, with that mass exodus of people due to the Russian incursion and the bombings and the aggression from both sides, because it's happening on both ends, where thousands and thousands have been left dead, injured, and homeless. So we have to see how we can use the African mysticism in general, and the healing arts to heal the planet and to heal our relationships. Estamos en un mes en que hay muchos conflictos armados, no solamente en Yemen, no solamente en Ucrania, porque también hay conflictos en Yemen, en Palestina, por supuesto en Ucrania, con ese éxodo masivo, esa crisis migratoria que tenemos en estos momentos debido a la incursión rusa, los bombardeos, pues ustedes saben, y la agresión entre ambas partes, que han dejado a miles, a cientos de miles sin hogar, a millones de desplazados y a miles sin hogar, damnificados, también heridos y muertos. Así que estamos entrando entonces en ese periodo un poco difícil y vienen más cosas. Hice un registro para saber cómo debemos alinearnos con estas energías. I did a reading to know how we should align with these energies and know what to do. And the reading came a little difficult, but I know we're Iré, so I'm going to explain it to you a little bit so that you can understand. Oyeku Ogunda, it's kind of difficult Odu, right? The Odu announces a lot of darkness and change at the same time. So we are Iré with Aiku, longevity and long life, and because we are Iré, we are not going to find as many obstacles as we would as if we were off path, but we have to definitely rely now on spiritual help, because there's many things that are moving, negative volatile energy that is moving in the astrally. So we really have to depend on spirit and our ancestors and the astral realm for support. Les decía que hice un registro para saber cómo
realmente cómo ubicarnos en esta situación mundial que se está dando con esta guerra y con todos los conflictos migratorios y otros que se están dando en estos momentos y de desplazados. Y el odu que salió fue Oyeku Ogunda. No es un odu fácil, para nada, porque anuncia muchas cosas, anuncia oscuridad, pero también anuncia cambios. Y como estamos Iré, sabemos que no vamos a encontrar tantos obstáculos, pero sí debemos alinearnos con las energías de los ancestros y de las divinidades, porque ellos tienen que, en este punto, tienen que intervenir para poder salvar la situación y de alguna manera salvar el planeta, porque también estamos viviendo crisis climática. Así que hay muchas cosas que nos muestra el Odu, ¿no? Esa oscuridad, pero también el cambio. So I was saying that the Odu offers protection against imminent death. And here is, I'm referring here to the armed conflict that can spread and affect millions. So it talks, but it also talks about emotional battles, not just the physical battles. It also talks about emotional battles, but we know that there are also spiritual battles that are, energies that are overrunning the planet, the dark forces that highly volatile and dangerous energies that make us have to work harder to achieve balance. Les decía que el Odu ofrece protección contra la muerte inminente. Se refiere a esos, por supuesto, esos conflictos armados en estos momentos que se pueden expandir y se pueden diseminar y regar hacia otros lugares, pero también habla de batallas, no solamente batallas físicas, pero habla de batallas emocionales. Esas batallas emocionales y espirituales, porque sabemos con seguridad que fuerzas destructivas se mueven en la astralidad. Entonces saben que cuando esas fuerzas destructivas se mueven, ellas alimentan los conflictos, alimentan la negatividad, alimentan todas estas confrontaciones. Así que lo que tenemos que hacer es alinearnos con la energía de los ancestros y de las divinidades. Y ahora les voy a decir con qué divinidades nos vamos a alinear, porque estas son energías muy volátiles y muy, muy peligrosas, que si no las controlamos se pueden salir de control. So we have the defending Orishas, we have Orunmila, and we have Nana. And I'm going to explain what those energies are, because I know in African mysticism, everything has to be practical and we focus on community. So because we have Orunmila, because our destiny is at stake. We have Nana because she rules over many things. I'm going to explain a little bit more, starting with Orunmila. Our balance and our destiny are at stake here. And these are powerful cosmic energies present on Earth, thank God. They are present here through, nature. That's why I was talking about nature a while ago. Orunmila, he lives in trees such as the Ope Ifa, and that is the sacred palm tree that gives us those sacred nuts, palm nuts that we use in divination in the Ifa Oracle. So, the combinations of these nuts give us an Odu, a matrix that reveal the complexity of the human experience. So, and situations that people have to go through. So yes, we have definitely Orunmila because destiny is at stake. Our destiny as humans is at stake. Y tenemos a Orunmila, que es el orisha del desarrollo intelectual y también el guardián del oráculo de Ifa. Estas son fuerzas planetarias muy fuertes que están presentes en la Tierra. En el caso de Orunmila, por supuesto, en el Ope Ifa, que es nuestra palmera sagrada, de donde se extrae ese aceite de palma y también esos iquines que se usan en el oráculo de Ifa, que es un instrumento adivinatorio y cuyas combinaciones nos enseñan las complejidades de la vida y de la experiencia humana. So we have Orunmila, but we also have all these armed conflicts, world crisis, climate crisis, and as Orisha of destiny, he has to intervene. We also have Nana. Nana, by different names, we know her: Nanu, Nana, Nana Buruku, Nana Buku, mother of water, mother who heals disease. She lives in swamps. She is the drizzle, clay, mangroves. She also lives in wells and rivers and springs. So she is a supreme being in the Fong spiritual tradition of Benin, who gave birth to Mau, the moon, and Lisa, the sun. She is closely related to Babaluaye,
considered her son. He is the Orisha of pandemics, the spirit that rules over pandemics. And we also have to deal with COVID at this time. And so that's why we need these forces to balance things a little bit. So she is the grandmother of Orisha. In some traditions, she is androgynous. She is related to snakes. She moves very silently through the waters, like when snakes, swim in the water. And she predates the Bronze Age, very, very ancient energy. Her tools are made of bamboo, bone, and other natural materials, but she is definitely a very ancient and strong Orisha, associated with Saint Anne in the Lukumi tradition, celebrated on July 26th, which is the day of grandparents. So that's why we have Nana with us, because she is a guardian of ancestral wisdom and of life in general. Tenemos a Nana, que hablaba de Nana como la madre de agua, como vive en los pantanos. Ella vive en la llovizna, en el barro, en los manglares, en las zonas acuáticas costeras, en los pozos, en ríos, manantiales. Ella es el ser supremo en la tradición Fon de Benín, que dio luz a Mau, la luna, y a Lisa, el sol. Y que dio también parió al universo. Entonces, para el énfasis que le damos por eso ese énfasis que le damos siempre a la naturaleza, porque la naturaleza es tan importante para nosotros. Ella está muy asociada a Babalú Ayé, que es el orisha de las pandemias y considerado su hijo. Es la abuela de todos los orishas, y en algunas tradiciones andróginas se le asocia también con serpientes. Se mueve de manera muy sigilosa y muy silenciosa por el mundo, siempre trayendo ese equilibrio necesario. Ella predata la edad de bronce, así que es enemiga del metal. Todos los implementos de ella son de hueso, de bambú, de caña brava o de materiales, pero nunca metal, ¿no? Y se la asocia, decía, con Santa Ana, y su fiesta creo que es el 26 de julio en la tradición Lukumi. Pero definitivamente Nana es la guardiana de la sabiduría y de las aguas, y de esa sabiduría ancestral y universal. Así que ella está aquí como gran abuela para darnos ese equilibrio. Muchas gracias a los que se siguen uniendo a la transmisión. Nelly, Sashi, Oshunkun, Lerindele, muchas gracias a todos los que se unen. Entonces, he hecho este registro de manera a ver qué podemos hacer nosotros como comunidad para traernos ese equilibrio que tanto necesitamos para, digamos que coadyuvar y ayudar, ¿verdad?, en este proceso de sanación planetario. So we are trying to really undergo this planetary healing that we need so much at this time, which is a very difficult time for everybody. And with this war that could definitely go very badly for many of us, because it could spread. And it definitely has to be stopped. But here we all have to chip in. Everybody has to do their part. We have to pray hard. We have to come together and pray as communities, as women, as men. We have to come together and do this work as a community. So I was talking about Nana Buku. I was talking about Orunmila, the Orisha of destiny, because our destiny is at stake at this point. So there's a lot of darkness. There's darkness, there's difficulties, there's problems, but Ifa does not focus only on problems. Of course, we also bring solutions. Les decía que en Ifa, con todo esto que está pasando, tenemos que como comunidad lograr hacer un trabajo comunitario e individual al mismo tiempo para traer un poco de equilibrio planetario de forma... Es algo personal que tenemos que hacer nosotros en nuestras casas, con nuestros altares, nuestros santuarios, nuestras bóvedas, pero que también podemos hacer a nivel comunitario. Entonces, rezar no es esa es nuestra conexión con el otro lado, es como nuestro enchufe, ¿no? Así que vamos a hacer eso de forma comunitaria. Así que vemos mucha oscuridad, vemos muchos problemas, pero Ifa no se concentra en los problemas. Ifa siempre se concentra en la solución, en las transformaciones y las transmutaciones que son necesarias, y también transmutaciones que tienen que ver con nuestras emociones que deben ser controladas para que esas fuerzas destructivas que se mueven en la astralidad no tomen el control, porque eso está influenciando esos conflictos, y esas confrontaciones están siendo alimentados por fuerzas destructivas, porque, claro, pululan en
en la astralidad, pero también aquí en lo físico. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le damos la bienvenida. Nosotros somos los que dejamos entrar esas energías a nuestras vidas con nuestras emociones fuera de control y nuestro comportamiento. So I was saying that, we have all this darkness, but Ifa does not just focus on problems. We focus also on solutions and transformation and transmuting things. So, we have all these dark forces and emotions that need to be reined in and that need to be controlled because, we have all this energy swarming the planet at this time, right? And dangerous, volatile energies that move very silently, but we are the ones that are basically letting them in because of our emotions that are out of control. And that's why this is a time of deep transformation that is coming. We are going to see the light at the end of the tunnel, but it's going to be difficult. So do not lend any strength to these energies, not the dark ones, because at this time they're gaining strength. We see that all these aggressions and violence in the streets against people, against even old people, elders. I was looking at news in the United States and other countries, and I see all this violence against elders and children, all the children that are being abused. It's ridiculous. Todos estos niños que están siendo abusados, personas mayores que están siendo agredidas en las calles. Hay demasiada energía negativa. Hay que realmente controlar esto, si no se nos sale de control. Así que definitivamente la oscuridad, las dificultades pueden ser definitivamente controladas, pero necesitamos hacer un trabajo a nivel familiar, a nivel personal y a nivel comunitario. We have to do this work, this community work, this personal work, and this work at the level of our families so that we can control here. So what is it that we need to transform? First of all, supremacy and domination. All that supremacy and domination and all those, methods of production that are harmful to the planet, because we were talking about wildlife, World Day of Wildlife and Forest. Very, very important for us, our primal forests, because that's where the Orishas live. So for us, especially for women, the planet is is sacred. Earth is sacred for us. So all those things that have to do with supremacy and domination and methods that are harmful to the planet, but also the jealousy, the envy, and the greed. We have to just put an end to that. I know it's not easy, but we have to try, at least at a family and community level, we have to start. Tenemos que comenzar, aunque sea a nivel comunitario, a nivel familiar, de poner un poquito de control sobre esas energías, toda esa, ustedes saben, todos esos celos, esa avaricia, esa supremacía y esa dominación, porque realmente todas estas fuerzas que se oponen están buscando eso, la dominación y la supremacía, que al final son bastante dañinas, ¿no? Así que en ese misticismo africano siempre nos vamos a enfocar siempre en las soluciones. We're always going to focus on the solution to these problems. We must overcome this deficient state of consciousness. Ese estado deficiente de conciencia, ese estupor en el que estamos, tenemos que despertarnos y ya salir de eso. Así que there are areas, we always ask what areas are impacted here. We are Iré, but these energies always have to do with the direction of everything that has to do with the home. What affects us directly? And when I mean this is darkness, means also inflation. It means increase in prices of services and goods. Currencies are depreciated. Sorry, there's a decrease in the purchasing power. Lack of liquidity, financing costs go up, low investments. It affects everywhere. We've seen what is happening to gas prices. Estamos viendo lo que está pasando con los precios de la gasolina. Estamos viendo la inflación que viene, porque esas energías nos están afectando ya ahora a nivel ya mucho más cerca de la casa, que es a nivel personal. Nuestras finanzas, las monedas se deprecian, los financiamientos se acaban, la depreciación de las monedas, el encarecimiento de los productos y los servicios, todo eso viene a
unirse a esa situación difícil ya a nivel global. Así que ahorita tenemos que cerrar filas. Como comunidad, como personas, como familias, tenemos que cerrar filas, tenemos que ahorrar. Los que pueden cultivar la tierra, cultívenlas para que tengan su propia comida en casa. Anybody that can grow their own food right now, that is like gold. If you can grow your own food, we have to really we have to really get closer now to our families and our communities and be able to improve this and just overcome all this darkness. And we're going to do it together. We have, as I said, we have wars that are not just in Ukraine. We have Ethiopia, Palestine, Yemen, Iraq, West Papua Guinea. We have so many places and so many massacres going on around the world. We just turned a blind eye to many of them, and we're focusing now on Ukraine. But there's many others going on right here in Latin America as well. Hay muchos conflictos que están pasando, no solamente en Ucrania. Tenemos a Palestina, desde hace más de 70 años conflictos en Palestina. Yemen, estaba viendo Papúa Occidental en estos días también. Problemas migratorios, problema en Irak. Las crisis humanitarias, la crisis migratoria en estos momentos que está desbordante. Así que esas áreas que vamos impactadas ya no va a ser algo tan externo, va a ser algo que nos va a impactar mucho más a nosotros. Así que, my best advice right now is do not choose to cling to old patterns. Not with this energy that's right now all over the place. We are living like in a sort of like blackout where we have lost the vision and our direction, and where oppression and corruption are the rule. So half measures and band-aids they're not gonna cut it. Mi mejor consejo es no se aferren a esos patrones obsoletos. Estamos como en una especie de apagón. Hemos perdido nuestra visión, hemos perdido nuestra dirección y reina la opresión y reina la corrupción y la supremacía y la dominación. Así que las medidas y soluciones que ahorita ya no van a funcionar. That is not gonna cut it. So what can women do? Okay, this is the month of women. This is the month of waters. World Water Day is coming up. We just celebrated International Women's Month. This is her Women's International Month. So what can women do? Well, because we were talking about Nana and the waters, the wisdom of water, the wisdom of the earth, and the wisdom of ancestral wisdom, that ancestral wisdom. Go near to your nearest water source. We have to make sure that if we're going to pray, make sure that you go to the water. Men can do it too, because, the water mothers, not Nana, but the water mothers in general are always listening, okay? Go to your nearest water source and pray. Pray there. What can we deposit there? One of the things that we do is we can put, if you have guinea peppers, that's fine. Otherwise, 2 black, peppercorns, we can put them in our mouth, and it'll give potency to our words. And as we are praying, we pray for protection, we pray for peace, we pray for direction and the protection of our families, our communities, so that, and we pray for this war and all these other conflicts to stop, for people to come together and find a common solution. Les decía que las mujeres tenemos algo que hacer. Este es el mes de la mujer, es el mes internacional de las aguas, del agua, que viene el 22 de marzo. Ahorita entra la primavera, que es la época fuerte de Oshun, nuestra querida Oshun, madre de la primavera, de la belleza, ustedes saben, de la fertilidad. Y las mujeres podemos ir a la fuente de agua que tengamos más cercana y rezar ahí, rezar y pedir protección y dirección para nuestras familias, para nosotros. Porque las mujeres tenemos fuerza, podemos poner esas 2 granos de pimienta en nuestra boca, porque nosotros lo masticamos para que, si tenemos pimienta de Guinea, también podemos usar esa. Pero esos granos de pimienta en la boca, un granito o 2, eso nos va a dar poder, eso le va a dar potencia a nuestras palabras. Cuando vamos al agua, vamos a cualquier fuente de agua y rezamos allá para que escuchen nuestra plegaria de protección, de que cesen estas guerras, de que encontramos un terreno común para resolver todos estos conflictos, porque realmente se está saliendo todo de control. Recemos para tener guía, victoria, paz. Esto no solamente para las mujeres, porque como decía, las madres de agua están disponibles. Nosotros como Nana Orillas o las sacerdotisas de Nana vamos a hacer un trabajo un poquito más extenso cerca de las fuentes de agua. Así que if you don't have any
any water near you, sometimes you can do it in a container of water and you pray there, but then you will have to deposit it into the earth, and ask Earth Mother Onile and Water Mother Nana to for their care and protection, right? So you can do it also at home. The full moon is coming. It's a great time to do it. Viene la luna llena, es un muy buen momento para hacerlo. Así que eso es lo que pueden hacer las mujeres. Los hombres pueden ir, men can go to a palm tree or the foot of a very strong tree, and you can put the same two peppercorns in your mouth or guinea peppers in your mouth and pray. Pray for protection, pray against war, natural disasters and catastrophes, to not affect you and your family, to be able to find a common solution as a community, and the world leaders to find, and pressure our world leaders to come together and find a solution. But we do need the help of the, these mighty spirits, Orunmila, Nana, and all the Orishas, even the ancestors, Necesitamos esa ayuda de los orishas y de los ancestros. Gracias a todos los que se siguen uniendo a la transmisión. Miles y todos los que están aquí, muchas gracias. Shaggy, Wolflimo, Clarence, Ivy, muchas gracias por unirse a la transmisión. Esta es Iyavision, soy iyajanina, aquí siempre con ustedes, la comunidad de artes curativas. I am iyajanina here at the Healing Arts Exhibit, the community of healing arts here, always trying to give you some guidance and bring in some positive thoughts into this very, trying times that we're living through, and a lot of darkness, but I know that together we can do it. Together we can definitely bring a little bit more light into the world. So I was saying that men definitely can go to the foot of the palm tree or coconut tree or any robust tree, and you can put those two peppercorns in your mouth, and it's going to get potency to your words, so you can pray for protection, direction, and of course for world leaders, and pressure your own local leaders to find solutions to local problems, because we have to start always at the local level so things don't go overboard. And so you can always talk to your local leaders. If you have anything that you have to come together as a community to do, you can do it. Dialogue, we definitely have to change the narrative, because it is, very dark right now. What you can do at home, ¿qué pueden hacer en casa? Light up those altars. Pray to your ancestors, your guardian spirits, and after you pray to your guardian spirits and your ancestors, pay attention to your dreams. Pay attention to your dreams and to your intuition. That's going to be very important. These are just, some sound advice that I can, it's African mysticism. So it is practical, and it's always focused on community and on practical matters and practical things that we can do to help ourselves. En casa, ¿qué podemos hacer? Prendan esos altares. Prendan esas velas, si tienen velas. En África la gente no prende vela porque nosotros tenemos nuestra voz, que es como, tiene tanta fuerza, ¿no? Pero si quieren, prendan esas velas, esos altares, y recen a esos ancestros guardianes, a esos espíritus guardianes y a esos ancestros para que les den dirección. Y después que rezan a esos ancestros y prenden esos altares, asegúrense de poner atención a sus sueños y asegúrense de poner atención a su intuición, porque por ahí es que van a venir los mensajes, muy importante. Así que podemos también hacer libación de agua para refrescar la atmósfera, crear círculos de protección alrededor de la casa. Lo he visto, lo hacen aquí en el Caribe, que ponen el corozo, el aceite rojo ese de palma, y crean una línea protectora alrededor de la casa. Lo he visto que lo hacen también en el Caribe. Eso lo hacen es como para crear un campo de protección. I was saying that you could do libations at home and refresh we have to refresh the atmosphere, because it's hot right now. The energy is volatile, it's dangerous, so we have to refresh the atmosphere. You can also create circles of protection around your home by pouring red palm oil. I've seen it in the Caribbean where they pour red palm oil around the perimeter or your home, to create like a protection barrier, against anything coming your way. Hoist the flags. Hurricane season is coming as well, and we hoist the flag so that Oya and Shango know that hey, we're here. Spare us. So también pueden
subir esas banderas. Todavía no, pero viene la época de huracanes y sabemos que vienen muchos problemas climáticos también, así que para que Chango y yo ya sepan que estamos ahí, a veces nosotros siempre izamos las banderas para que los orishas, los titanes de las tormentas sepan que estamos ahí, que estamos pidiendo su protección. Así que siempre hagan esas ofrendas, manténganse en comunidad, manténganse siempre unidos, pidan para que esta guerra y estas guerras y estos conflictos y estas confrontaciones terminen. Lo habíamos visto en la letra del año. We saw it in the reading of the year, in the Yoruba New Year, 2021-2022. And it said that war was imminent. If you read it, you'll see it. It's there. 2 years before that, it said that we were in the middle of a pandemic war. It didn't say pandemic, it said pandemic war. Hace 2 años, el año pasado, 2021-2022, la letra del año, en el año nuevo Yoruba decía que la guerra era inminente. Y hace 2 años, si los leen la letra del año nuevo Yoruba, que es el 3 de junio, decía que íbamos hacia una guerra pandémica. Sí, señor, no hablaba de pandemia, hablaba de guerra pandémica, y por algo lo decía, porque yo pensé que la traducción era incorrecta, pero no lo era. Era una guerra pandémica, así que sabemos que necesitamos ayuda de estas fuerzas espirituales titánicas, que son las que pueden ejercer un control absoluto en este momento. Así que va a ser un trabajo que va a ser comunitario. It's gonna take all of us to do it together. So I just offer you these recommendations freely. This approach to the Orishas and our ancestors is our Ebo. In the African mysticism, it exists for personal and individual use, but as I said, our focus is community. Our focus is on practical ways to enhance our interaction between spirits and humans. That's what we need to do. That interaction it should always be there. It has been a little, maybe maligned by other religions and other people that have said, well, spirits are malignant. Not all spirits are dark. Some spirits are pure light, and that's the case of our ancestors. So we give this guidance so that people can get close and enhance their interaction with spirits and between men, humans and spirits. So we always emphasize analysis and introspection because the process has to start within. People are always looking at things outside. Now it has to start within, and the way you interact with spirits, that's going to be very personal. Some people do it through dance and drumming. Other people they work their herbs. Other people pray. Other people do meditation. It's going to be very personal. Decía que esta es una manera muy personal de esa interacción con los orishas, es muy, muy personal. Muchas gracias a Dora Lascano, que se une a la transmisión. Muchas gracias, Dorita, desde México. Sí, decíamos que esa manera en que interactuamos con las energías va a ser algo muy personal. Las personas pueden hacerlo por medio de muchos procesos, pero en el misticismo africano lo que siempre buscamos es mejorar esa interacción entre las divinidades, los espíritus y el hombre. Es una interacción que siempre debió haber existido, pero que de repente fue criticada y a veces, perseguida por ciertas ideas religiosas que tienen otras personas. Pero los espíritus nunca mienten, a nosotros no cuando tenemos esa conexión fuerte con nuestros ancestros, nunca hay mentira, y siempre hay una orientación y una guía muy recta, muy directa, que cuando nos dicen, saben que es tiempo de irse o es tiempo de hacer algo, lo hacemos, porque nos viene la intuición por medio de nuestros sueños y del trabajo que hacemos a través del arte. Estas son las artes curativas. Aquí tenemos fotógrafos, aquí tenemos sacerdotes, aquí tenemos parteras, y aquí lo estoy viendo. Y ese trabajo que se hace por medio de la fotografía, la pintura, el arte, las artes místicas, las artes curativas, la herbología, la oración, la meditación, todo eso sirve para conectarse en lo que es lo místico, que es lo más importante, que es nuestro enfoque siempre va a ser más comunitario y más práctico. Así que siempre los invitamos entonces a conectarse con esas energías. We also, this month, it's the month of wildlife. We always offer the spirit mineral, the spirit animal, and the spirit plant of the month. And we use a calendar that we have
But this month, because it's wildlife month and the month of wildlife and forest, we're celebrating all plants and all animals. But we are going to give you a little advice for the spirit mineral, and we are going to focus this month on the selenite. Selenite, because it promotes peace and tranquility. It brings clarity. It releases stagnant energy, and it elevates the spirit and helps us connect with our intuition. And our intuition is very important this month because we're going to need it. We're going to need a little bit more help, a little bit more light from above. So we're going to turn on the light with a little selenite. It's going to transmute many negative things into positive things, and it allows us to manifest our dreams. Les decía que este mes en que estamos celebrando el mes de la vida silvestre, fue el 3 de marzo, viene es el mes del agua y de las mujeres. Este mes, como estamos celebrando los bosques, también la poesía y otras cosas también, y la primavera que viene entrando, estamos celebrando a los animales y a las plantas, pero le podemos dar a todos los animales y todas las plantas, pero sí vamos a darle una pequeña guía sobre algo que pueden utilizar, que es el espíritu mineral, que es la selenita. Y la selenita nos va a ayudar a limpiar nuestro entorno, nos va a ayudar a muchas cosas, a traer más tranquilidad, más paz, pero también a incrementar nuestra intuición, nos trae más claridad, nos trae también, ella libera energía que esté estancada, nos ayuda, de hecho la gente la pone mucho en las casas para limpiar el entorno y nos ayuda a que a realizar y para que esos sueños nuestros se manifiesten. Y como estamos hablando de trabajar con los ancestros y trabajar con las divinidades, nuestra intuición tiene que estar bien puesta, porque vamos a escuchar muchas descargas, muchos mensajes. We're going to get those downloads and those messages once we start working with our ancestors at our altars or wherever in nature. We're going to start getting those downloads, and we're going to start getting that intuition, and those messages are going to come. So selenite is going to help us transmute certain negative things, and of course allow us to improve and to have a stronger connection with the spirit world. So that's it. This is Iyavision. Thank you, Gladys, a todos los que se unen, muchas gracias. Thank you, everybody joining us tonight. We're going to continue doing these programs. I'm going to give you, more information. As I said, it's a community of healers, of professionals, many activists. We have a lot of activists. We also have nurses and many professionals of the healing arts and and also other fields that work with us at the Healing Arts Egbe. Tenemos profesionales en muchas áreas que trabajan con nosotros, así que le agradecemos a todos los que se han unido a la transmisión. Voy a subirlo entonces después a YouTube para poder también brindarles la información a la comunidad que tenemos allá en YouTube. El YouTube es el mío, Iyajanina Walters, y vamos a estar entonces conectándonos todos los meses. Como saben, vienen tiempos un poco difíciles. Únanse y hagan el trabajo espiritual necesario ante la inflación y los problemas que se avecinan, y ante muchos disturbios y confrontaciones. Por favor, quédense lejos de todo eso. In the face of, any inflation or problems in the streets or confrontations, please stay clear of that. We're going to be here every month giving you more information, talking a little bit more about African mysticism, about Ifa, Orisha energy, and of course divinities, our beloved divinities that live in nature. As we say always, if you take care of nature, nature will take care of you. And at this time, we have to make an effort to come together and heal the world. So thank you so much for having joined me. I'm Iyajanina, and I'll be here every month with Iyavision. Ashe, ashe, ashe. Muchas gracias. Este ha sido Iyavision, estar aquí todos los meses dándoles más información para poder sanar este mundo. Muchas gracias. Thank you. Great show. Thank you, Iya. Thank you, everybody. See you next month. Ashe.